El programa Sin Distancias te acerca la universidad a tu entorno. Un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED. Nos acercamos ahora al tiempo que cada semana dedicamos a tratar un tema relacionado con la Facultad de Filología, la lengua y la literatura desde el punto de vista de profesores y especialistas en los temas que tratamos en cada ocasión. En Sin Distancias, el programa que dedicamos a filología, tengo el gusto de estar aquí acompañado de Arantxa Fernández Iglesias. ¿Qué tal, Arantzazu? Hola, buenos días, muy bien. Zer moduz? Oso ondo. Arantzazu Fernández Iglesias es profesora en la Facultad de Filología. Ella es la encargada del área de euskera, lengua y literatura en euskera, dentro de la Facultad de Filología. Repito, hacemos siempre unos programas dedicados al euskera, que suene, que se oiga, ¿verdad, Arantxa? Sí. Porque yo creo que es interesante. Es de las pocas facultades en las que se puede estudiar y seguir catalán, gallego y euskera dentro de la Facultad de Filología. Y yo creo que eso es una joya que la UNED debe cuidar y difundirlo. ¿Por qué no? Y bueno, es algo que también ocurre en la Complutense y por eso también tenemos que cuidarles, nos cuidamos mutuamente. Yo creo que sí, además somos vecinos y bueno, más que vecinos, amigos, porque el invitado de hoy es Carlos Cid Abasolo. ¿Qué tal, Carlos? Hola, oso, ¿no? ¿Itazú? Bienvenido a esta tu casa ya casi. Ya, me encanta cómo me tratáis, pues nada, aquí de Ocupa cuando queráis. No hace falta que ocupes porque siempre tendrás la puerta abierta. Bueno, el motivo de hacer este programa, Arantzazu lo propuso y me pareció buena idea, es que se han desarrollado recientemente las terceras jornadas sobre plurilingüismo en la península ibérica. Se han desarrollado concretamente el día 3 de diciembre y tiene su razón de ser. ¿Por qué, Arantzazu? Las jornadas en concreto las celebramos el 4, pero eso ha sido una cuestión de agenda de local. Y el 3 de diciembre, a la fecha que te estás refiriendo, es un día importante para la lengua vasca porque se celebra el Día Internacional del Euskera. Entonces, en muchas de las comunidades vascas fuera del País Vasco, en el País Vasco, en sitios donde se estudia la lengua y la literatura vasca, se suele hacer algún pequeño acto, alguna celebración, bueno, pequeño o grande, para recordar la lengua que sigue estando en una situación de minoría y para fomentar su uso y crear una especie de comunidad de adhesión a la misma. Quiero recordar que estas terceras jornadas dedicadas al plurilingüismo en la península ibérica están organizadas por el área de Filología Vasca de la Universidad Complutense de Madrid. Allí es donde se han desarrollado en colaboración con el Instituto Vasco Etxepare, ¿no es así? Exactamente, pues el Instituto Vasco Etxepare nos ha dado un poco la infraestructura para poder, digamos, recibir como se merecían a las personas que han participado. Pues en la Complutense no tenemos ni para botellas de agua, eso creo que lo dije en cierta ocasión, y tener el respaldo institucional del gobierno vasco, la verdad es que nos ayuda mucho. Bueno, estas son las terceras jornadas. Antes habíamos tenido pues unas primeras, unas segundas, donde lo enfocábamos todo hacia conferencias, un poco discursos magistrales de especialistas, en un caso sobre cuestiones de lenguas en contacto, de hibridismos lingüísticos. La gente dice, no, es que esa persona habla en euskera. Bueno, habla euskera con mezcla de francés o mezcla de castellano y eso era algo interesante. En las segundas jornadas hablamos de políticas lingüísticas. Pues esta vez dijimos, vamos a desmarcarnos, vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a hacer lectura de poesía. Vamos a invitar a una lengua que no es de la península ibérica, que es de la República Checa, el checo, y vamos a homenajear esa potentísima cultura, esa potentísima poesía, leyéndola en nuestras lenguas, también en checo, y todo eso traducido al castellano para las personas que no lo entendieran. Y hacerlo coincidir además con el Día Internacional del Euskera, como decía Arantzazu. En el País Vasco se suele siempre homenajear a la lengua vasca de una forma un poco inmanente, es decir, se homenajea a la lengua vasca sin más. En este caso yo creo que era importante pues introducirla dentro de un contexto geográfico, que es la península ibérica, y en contacto con una lengua europea como es la lengua checa, y me parece que también es una forma importante de homenajear a la lengua vasca, ¿no? Yo imagino que desde fuera, Carlos, que es un
una iniciativa arriesgada también por vuestra parte, ¿no? Los organizadores, bueno, sobre todo por ti lo digo porque, bueno, mezclas poesía, mezclas la lengua checa, que quizás no es tan conocida a lo mejor aquí, no a nivel cultural, pero a nivel comercial un poco, y sí suena a la cultura vasca, porque Milan Kundera, tú mismo has sido traductor, esto lo tengo que decir, no sé, Sí. Arantzazu si me adelanto, pero yo creo que es una lengua de contacto, de una cultura en la que nos vemos reflejados, ¿no? Sí, Dentro de Europa. yo creo que los checos pueden ser un referente para catalanes, gallegos y vascos en la defensa de su idioma, que vivió momentos de penuria en el siglo XIX y han conseguido pues llevarlo a altas cimas. La poesía es verdad que no es tan conocida y por eso yo creo que estaba bien darle una cierta difusión en Madrid. Tienen un poeta como Jaroslav Seifert, que es Premio Nobel de Literatura, bueno, algo es algo, pero es verdad lo que tú comentabas, que son los novelistas como Bohumil Hrabal o Milan Kundera los que se han convertido en bestseller en las librerías madrileñas. Por eso mismo a mí no me interesaba Kundera, a mí no me interesaba Hrabal, sino poetas de primera fila en el contexto europeo, pero que a lo mejor para el público español no son tan conocidos. Además de que este acto ha tenido que ver con el día 3, o sea, con el Día Internacional de Euskera, también se trataba de hacer un homenaje a un escritor del que yo quiero que Carlos nos diga algunas palabras, porque, bueno, es un ejemplo de comportamiento intelectual que todos tendríamos que tener. Sí, si te refieres a un catedrático de la Universidad Carolina de Praga que se llama Bohumil Zavadil, él está ya retirado, él ha trabajado toda su vida en el Departamento de Filología Románica en la Universidad Carolina y es, digamos, un intelectual con mayúsculas, un lingüista con mayúsculas de primerísima fila. Él es una persona que ha escrito libros sobre el vasco, sobre el gallego, sobre el catalán, sobre el español. Puede hablar en cualquiera de estas lenguas de tú a tú sin ningún tipo de problemas y es tal su humildad que siempre ha rehuido cualquier tipo de homenajes. Pues ya que él no estaba presente, aprovechamos la circunstancia para poner en pantalla su imagen de una foto que le hice el año pasado cuando tuve la posibilidad de ir a visitarle a Praga y en contra de lo que seguramente él hubiera querido, le dimos el homenaje, porque realmente estas jornadas de plurilingüismo en la península ibérica, si pueden estar simbolizadas por una persona, realmente es por el profesor Bohumil Zavadil. Desde luego me llama la atención y yo creo que le honra a este profesor porque incluso en el panorama, ya ciñéndonos al territorio español, no hay mucha interrelación o mucha gente que sepa, desde luego, todas las lenguas, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Parece que está como parcelado, que cada cual tiene su ámbito y yo creo que es absurdo, ¿no? Porque yo creo que la lengua no solamente refleja los conocimientos lingüísticos, sino es el momento, es la cultura, es sociolingüística, ¿no? Un poco, yo creo que transversal, se puede mover todos los movimientos. Y a lo mejor ahí también nos vemos reflejados un poco en lo que dices de la República Checa, ¿no? Ya has comentado que a lo largo de la historia ha tenido a lo mejor en momentos en que ha estado como constreñida en el ámbito no solamente político, que también, o a lo mejor empezando por ahí, sino lingüístico. Y yo creo que eso, el expandirse, que ahora en una época en que estamos con la tecnología que podemos ver, escuchar a un clic de todo, yo creo que eso hay que quitar esas barreras, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo y creo que quizás una de las causas que provocaban ese interés por los checos, por otras culturas y tal, evidentemente tenía que tener que ver con su idiosincrasia, su situación política de ese momento, de un aislamiento, de una imposibilidad de viajar para la mayoría de ellos, y eso les hacía abrir los ojos. Entonces yo me encontraba, cuando viví en Praga en el año 87, 88, 89, con gente pues que no había viajado nunca a determinado país, pero hablaba perfectamente el idioma de ese país, aunque sea para acceder al cine, a la literatura de esa cultura. Me da a mí que realmente esa situación ha cambiado y que ahora que los checos pueden viajar, ya por ejemplo el conocimiento lingüístico de otras lenguas minorizadas por ejemplo, no es tan potente como en aquella época, pero la verdad es que yo me encontré
no con excepciones, sino con muchísima gente con una capacidad intelectual y con una capacidad para aprender idiomas que desde luego aquí no hemos conocido, quizás también por razones sociopolíticas. A lo mejor el hecho de tener una lengua tan potente como el español hace que nos hayamos relajado en el estudio de otras lenguas y en el conocimiento de otras culturas, desde mi punto de vista. Pasa un poco con el inglés, ¿no? Se dice que en Reino Unido no son tan abiertos a aprender otras lenguas, otros idiomas. Al hilo de lo que comentabas, Carlos, estaba recordando una vez... Rupert Ordorica, el cantante, comentó que estuvo aquí en la UNED, que él, por ejemplo, no había cantado nunca en euskera en Andalucía. Dice, he ido a Andalucía muchas veces porque tengo amigos, es un sitio que me encanta, pero no ha tenido oportunidad de expresarse artísticamente lo que él hace, su labor. A mí me parecía un poco extraño, incomprensible. Digo, pues bueno, pues no sé. Sí, hay muy poco trasvase de lo que son las distintas culturas de la península. Es algo que en las jornadas tratamos de aminorar, o sea, que se trasvasen. La verdad es que entre nosotros somos profesores que nos conocemos, asisten alumnos que asisten a nuestras clases, entonces es, digamos, un público que ya lleva esa idea de por sí, pero hay una riqueza cultural en este país que no se disfruta demasiado. Es una opinión personal, pero creo que la cultura española es la cultura castellana amplificada. Sí. Y entonces nos estamos perdiendo muchas cosas y que hay gente como el profesor Bouhamid Saafadil que son capaces de apreciar desde fuera. Y es un déficit muy grande el que se tiene aquí, quiero decir, en España. Y en estas jornadas sobre plurilingüismo, el haber dedicado a poesía checa, yo creo que la poesía no puede unir un poco también esa sensibilidad, Carlos. Sí, yo creo que es algo que nos abre los ojos. Incluso gente me comentaba después del acto, me decía, es que yo oía también el checo, a veces decía, prefiero no mirar la pantalla para ver la traducción, porque suena tan bien, es la primera vez que escucho esta lengua. Entonces era como una especie de viaje iniciático para muchas de las personas que estaban allí. O sea, no era tanto, era por una parte el interés por la lengua en la que estabas leyendo y por otra parte, pues abrir los ojos al resto de lenguas. Yo creo que en ese sentido el plurilingüismo tiene estas ventajas y hace estos milagros, ¿no? Sí, no hay que sentir el miedo, digamos, sino la fascinación. Como cuando alguien ve el mar por primera vez, igual no lo puede comprender en toda su totalidad cuando eres un niño. Pero es una fascinación, una especie de hipnotismo por un sonido que no entiendes. De todas formas, en el acto había traducción en pantalla. Yo creo que todo el mundo, le he dicho antes a Carlos, antes de entrar en antena, que había muy buena disposición, porque se ha hecho una lectura de poemas por parte del público, todas las personas han sido voluntarias, ha habido personas que han leído en gallego, en castellano, en euskera, en catalán, en la lengua checa, e incluso ha habido alumnos que tenían más mérito que otros, que yo quiero que lo explique Carlos. Creo que es importante hacer un poco el análisis o decir qué tipo de gente es la que participó en el acto, ya digo, como oyente y como lector, como recitador, ¿no? Había, por supuesto, profesores de la UNED siempre dispuestos a colaborar, gracias a Arantzazu y a los demás, profesores de la Complutense también de filología. Luego también, por ejemplo, estaba el poeta gallego Manolo Pereira, que vive en Madrid y leyó en gallego y leyó en español un poema de Seifert. También había doctorados por la Complutense que de momento no han encontrado trabajo dentro de la Complutense, pero que están a ver si lo consiguen en algún momento, y futuros doctorados, a doctorandos, digamos, a punto de caramelo, como nuestra amiga Rocío. Y luego había, que es el perfil que a mí más me interesaba, estaba la agregada cultural y de educación de la Embajada de la República Checa en Madrid, así que también, aparte del apoyo de Etxepare, pues desde la Embajada Checa también recibimos ese apoyo y fue estupendo que viniera a participar Jana Dušková. Y he dejado para el final los que para mí son más importantes, que es lo que comentaba Arantzazu, los alumnos. Había alumnos en concreto de catalán y de vasco que llevan estudiando catalán o vasco 2 meses. Y hay que ver cómo leían. Eran personas que hace 2 meses no sabían ni una sola palabra de ninguna de estas 2 lenguas
Evidentemente han practicado con nosotros previamente, han ejercitado, evidentemente, o sea, es Lógico. imposible improvisar y clavarlo. Lo clavaron realmente y a mí se me ponía la carne de gallina, evidentemente más con el euskera, pero con el catalán. Había una chica francesa, se llamaba Marion, y es que realmente lo bordó. Quizás podemos decir que para un francés hablar en catalán no es tan complicado pronunciarlo, pero bueno, el mérito está ahí. Y para mí fueron realmente el leitmotiv de las jornadas. Ver a estos estudiantes apasionados en la lectura y sobre todo haciéndolo también impresionante. O sea, que han sido más participativas a lo mejor que en otras ocasiones, Carlos, en que a lo mejor era como exposición de conferencias o así, sino que aquí la propia participación de los alumnos le ha dado más juego, más Sí, exacto. actividad. Es que cuando convocas unas jornadas basadas en conferencias, tienes que llamar al especialista. Y al especialista tienes que decirle que por favor sea ameno, que no sea pedante, que no me espante al personal. Eso. Me río porque incluso nos obliga a poner algún título atractivo Sí, Que a las enganche, ¿no? ponencias. No me vengáis aquí con cualquier cosa, nos riñe mucho. Entonces, claro, para unas conferencias no puedes implicar a los alumnos de primero de 18 años como conferenciantes, pero para leer un cuento, leer un poema, etcétera, están más que dispuestos. Los alumnos, sobre todo los buenos, los que realmente tienen interés, pues hay otra tipología de alumnos pues que pasan por aquí y el año que viene están en otra parte. Evidentemente ellos no están en el acto, pero los buenos ahí estuvieron y realmente para mí fue... Pero yo creo que emocionante. además eso es una labor de sensibilización, no sé si doble o triple, porque acercarse a la poesía, lo que dices, gente que no es su lengua natal o que no conocen, o que no están estudiando, es esforzarse porque no deja de ser una transmisión de conocimiento, pero también es una transmisión de sensibilidad transversal, ¿no? El que te guste la poesía, y yo creo el leerlo en alto y el conversar sobre los poemas o lo que dice, pero es que además incluso acústicamente se puede aprender, porque yo estaba recordando, coincidí con Arantxa además en una obra de teatro que era en ruso. Sí. Pues yo iba, digo, en ruso, digo, madre mía, es que era de Shakespeare, además una obra de Shakespeare. Sí. Digo, es que tragarte así, entre comillas, una obra, pero es que luego le sigues el sonido, es que cuando oyes hablar ruso tú, pues es que, por supuesto, dicho por actores, por buenos actores, y es que sigues el ritmo de la lengua y es otro disfrute también, además. De todas formas, perdóname un inciso, ¿cuándo oyes hablar ruso? Pues yo creo que bastantes veces en el metro de Madrid se oye de todo. Sí. Cuando abres las orejas, como sí. decimos, se oye de todo, incluso... lenguas que eres incapaz de identificar. De distinguir, sí. Sí. Y alguna vez que otra yo voy en el vagón diciendo, nadie está hablando en español o en castellano, nadie. Uy, ¿qué estará hablando esta pareja o aquella? Es interesantísimo. Es como para ir con una grabadora. Pero por eso yo creo que escuchar un poema en euskera es un ejercicio para cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad o que se quiera acercar a una realidad cultural amplia como es la que tenemos. Que además esto ha sido, bueno, ha habido momentos en la historia en los que esa actitud ha sido vista como una actitud glamurosa, pues los rusos blancos en París recitaban y la alta burguesía iba a escucharles aunque no entendiera ni papa, pero era un goce de un disfrute de un sonido, sí. Puedes tener la traducción en la mano. Bueno, a la ópera también se va sin muchas veces conocer el idioma. Claro. Y la gente disfruta, no tiene nada que ver, sí. Es un placer más. Luego está también la cuestión lingüística para los alumnos. No todo es placer en la vida, también hay que trabajar un poquito. Entonces, me lo he recordado lo que has comentado antes. A través de esta lectura, los alumnos han practicado la acentuación del euskera que yo les he enseñado. Sí. Decían una palabra mal acentuada y les decía, oye, ¿no te acuerdas que yo te dije que el vasco era +2 - 1? Sí. Y ya se ponían a temblar. Y al final... Está hablando de la segunda sílaba y la penúltima, Carlos? Y entonces, esa también una forma de aprendizaje y para ver un poco lo de los casos, lo de los verbos, utilizas una poesía y no estás siempre con el manual de turno y tal. O sea que realmente es otra estrategia más para el aprendizaje de los idiomas. Yo quiero trasladarle a Carlos una pregunta que me ha llegado por mensaje de teléfono, en la que desde Granada un exalumno mío del año pasado me decía, al día siguiente de que hubiera sido la jornada, ¿qué poetas leísteis ayer?
¿qué antología me recomiendas? ¿Hay alguna antología de poetas checos que crees que puedo conseguir? Y yo pensé, mira lo que son las velocidades de hoy en día. Este chico, ¿cómo se ha enterado de esto? Entonces te traslado la pregunta para que nos hagas la recomendación, por favor. Pues sí, yo creo que haría dos recomendaciones. Por un lado, están las traducciones de poesía checa que ha hecho durante muchísimos años Clara Hannes. Hay que reconocerle realmente un trabajo enorme de traducir a Seifert, de traducir a Holland, H-O-L-A-N, etcétera. A Orten también lo tradujo, etcétera. Y luego tenemos una antología, existe una antología de la poesía checa contemporánea, creo que se llama así, publicada en Pretextos. La traductora es Patricia Gonzalo de Jesús. Insisto lo de los traductores porque somos los grandes olvidados en estas empresas culturales y evidentemente si Patricia no hubiera hecho la traducción, el libro no se hubiera publicado. Entonces, repito, es Antología de Poesía Checa Contemporánea en Pretextos. Y ahí te puedes hacer un poco la idea de cuáles son los autores de referencia en la poesía checa. Pues para hacernos más idea de la poesía checa, yo le pediría a Carlos que nos leyera algún poema, por favor, si... Pues sí, podemos oír, si os parece bien, dos poemas, uno en checo, muy breve, recitado por Itxaso Cizantón, y lo oímos y paso a traducirlo rápidamente. Dejad, taden obrazku mate stromi, mica slunce slate. Slate listina sen pada, nigde ne spatrite hada. Kdyby se tu někde schoval, malíř by ho namaloval. ¿Dónde está la serpiente? Tenéis en este cuadro árboles, un balón y un sol dorado. Las hojas doradas al suelo descienden. En ninguna parte veis a la serpiente. Si aquí se hubiera ocultado, el pintor la habría pintado. Y para rematar, un poema de Miroslav Holub, que era un inmunólogo, un científico checo que también en sus ratos libres escribía poesía, o también podemos entender un poeta que en sus ratos libres trabajaba como inmunólogo, y uno de sus poemas que a mí más me gusta se titula Breve reflexión sobre una anciana con carrito. Dados una anciana y un carrito, es decir, el sistema de una anciana A y un carrito C, el sistema se mueve del umbral U a la esquina E, de la esquina E a la piedra P, de la piedra P al bosque B, del bosque B al horizonte H. El horizonte H, lugar es donde termina la visión y empieza la memoria. Sin embargo, el sistema se mueve a velocidad constante V, por una vía constante, por un mundo constante y por un destino constante, reanudando su impulso y su sentido por sí mismo. Es un sistema relativamente independiente en los parajes de horizonte a horizonte, siempre una anciana con carrito. Y así se forma de una vez para siempre aquella unidad geodésica, unidad de la peregrinación de ida y vuelta, unidad del otoño, unidad del pan nuestro de cada día, unidad del viento y del bajo cielo, unidad del hogar en la distancia, unidad así como nosotros perdonamos, unidad del anochecer, unidad de las huellas y el polvo, unidad de la vida cumplida. Amén.
Bueno, yo creo que con este poema, leído además tan estupendamente por Carlos Cid Abasolo, nuestro invitado del programa de hoy, que ha estado dedicado a hablar de las terceras jornadas de plurilingüismo en la península ibérica, yo auguro, Carlos, que habrá muchas más y esperamos que en este espacio sigamos dando cuenta de ello. Ha sido una invitación ideada por la profesora Aránzazu Fernández Iglesias, de la Facultad de Filología, del área de Lengua y Literatura Vasca. Carlos Cid Abasolo es profesor de Lengua y Literatura Vasca en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Muchas gracias por acercaros a estos micrófonos y esperamos verte de nuevo cuando quieras, Carlos. Muchas gracias a ti, y lo que digo siempre, cuando se organizan cosas y luego quedan ahí y no tienen ningún eco, pues es una pena. Entonces, gracias a vosotros, gracias a la radio de la UNED, pues tenemos la posibilidad de hacer este balance todos los años, de colgar el podcast en nuestra página web y de que quede ahí pues hasta el fin de los tiempos. Pues ahí estaremos colaborando, ¿verdad? Muchas gracias a Carlos por haber venido. Nos vemos pronto y gracias a vosotros también. Un placer. Hasta Agur. pronto. Hasta Agur. luego. Ponemos fin a este programa, Sin Distancias, con la música que cerró el encuentro dedicado a las terceras jornadas sobre el plurilingüismo celebradas en la Universidad Complutense de Madrid, en la que hubo ocasión de aproximarse a la poesía checa. Os dejamos con la canción La vida es pura casualidad. Život je náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda, tmavě jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje,